El domingo pasado concluimos con la celebración de la Semana Santa, el día de resurrección, día de triunfo, día de victoria. Cristo resucitó de los muertos y con esa resurrección dio evidencias de que su obra en la cruz había sido eficaz y completa. Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Hoy estaremos enfocando nuestra atención en la obra de Cristo en la cruz y lo haremos no solamente meditando en este pasaje, sino lo haremos específicamente y visualmente a través de la celebración de la Cena del Señor. Obviamente los corintios habían perdido el sentido del por qué celebraban la cena. Y es por esa razón que Pablo les da esta instrucción. Se había convertido esa cena en Corinto como un abuso irrespetuoso y carnal de algo que obviamente merece tremenda atención y, por supuesto, seriedad. Y quisiera que en esta mañana nos enfocáramos entonces en eso, en lo que el apóstol Pablo nos dice al respecto. Tal vez como trasfondo a nuestro estudio, pensemos en lo que Cristo dijo en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Ustedes recuerdan que al escuchar estas palabras, los judíos se ofendieron, llegan a una interpretación literal y equivocada de lo que Jesús dice. Leemos en el versículo 52, los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Mal entendieron. Jesús está diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y por supuesto esta es una referencia del pan, es una referencia a su cuerpo que iba a ser sacrificado como sustituto del pecador y para vida espiritual de los creyentes en Cristo, de los creyentes en Él. Entonces el versículo 53 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El cuerpo entonces es una referencia a su encarnación y la sangre es un símbolo, indicación de su sacrificio de redención a favor del pecador. Comer su carne y beber su sangre no eran expresiones literales, sino eran expresiones metafóricas, eran simbólicas de lo que su sacrificio significa y el beneficio que ese sacrificio va a traer a todo aquel que pone su fe en Cristo. Esto se hace obvio más adelante en el versículo 63 cuando dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo está hablando de verdades espirituales, no verdades literales o no cosas literales. Nadie puede tener vida si no cree en el Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Ahora, regresando a este pasaje de 1 Corintios 11, estamos celebrando la Santa Cena y la Santa Cena es algo que la iglesia desde el comienzo celebró. Ustedes recuerdan que la iglesia nace allá en el capítulo 2 de Hechos, en Jerusalén. E inmediatamente los creyentes, las 3.000 almas que se convirtieron ahí, se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles y después inmediatamente dice Lucas, y al partimiento del pan, a las oraciones y al partimiento del pan. La celebración de la Cena del Señor fue parte íntegra de la expresión de la iglesia de alabanza y gratitud a Dios desde su inicio. Y un recordatorio vital para la iglesia. Y esto es justamente lo que los corintios se habían olvidado. No ponían atención a la razón y el por qué la Santa Cena se celebraba. Y entonces Pablo, a través de este pasaje, les instruye. Los versículos del 17 al 22
Pablo les enseña acerca de la realidad de que ellos habían pervertido la cena del Señor. Específicamente el versículo 21 dice, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Noten lo que habían hecho con la cena del Señor. Entre paréntesis, la iglesia siempre celebró una cena real. Nosotros celebramos a través de símbolos. La iglesia se reunían, comían juntos, bebían juntos y recordaban a través de esta cena lo que Cristo había hecho a su favor. Los corintios se habían olvidado del significado real y habían convertido la cena del Señor en una comilona, casi un bacanal, porque la gente ahí se emborrachaba. Imagínense, comían hasta no dar más y se emborrachaban. Y algunos aparentemente venían y pasaban hambre. Cosa rara, ¿no? Podemos observar que los corintios realmente no estaban celebrando la cena del Señor. Esa no era la cena del Señor. Ya que no había entre ellos ninguna comunión entre creyentes, realmente ni comunión con el Señor a través de esa expresión carnal de lo que estaban haciendo. Dice el versículo 20, cuando pues os reunís, Pablo, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo les dice, lo que están haciendo no es celebrar la cena del Señor. Y ahora, de esa descripción, en los versículos del 17 al 22, Pablo comienza a explicar el propósito de la cena del Señor, comenzando con el versículo 23. Esta es una preciosa porción de la Escritura. Es como un diamante en medio de una descripción realmente carnal, fea, de lo que estaba sucediendo. Los versículos del 23 al 26 nos enseñan entonces el significado de la cena del Señor. Noten el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Cada vez que tomamos la cena del Señor leemos ese pasaje. Hoy vamos a tratar de examinar el pasaje y ver en detalle qué es lo que significa. Yo recibí del Señor, dice Pablo. Pablo subraya que la instrucción que sigue no es el resultado de su propia opinión, de sus ideas, no es tradición humana, no es una tradición religiosa, sino que esta es la palabra del Señor. Dice Pablo, yo recibí palabra del Señor. ¿Quién es Pablo? El apóstol. Pablo está hablando de revelación directa a él de Cristo Jesús. Esa es la realidad divina. Son palabras del Señor Jesús. No hay duda que aquellos que estudian la Escritura, estudian particularmente el Nuevo Testamento, concluyen que 1 Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, 1 Corintios fue escrita antes que los Evangelios. Aunque estos aparecen en nuestras Biblias en orden cronológico antes de las cartas paulinas o las cartas del Nuevo Testamento, 1 Corintios fue escrito antes que los Evangelios. Lo cual quiere decir que lo que recibió Pablo fue instrucción directa del Señor Jesucristo, es revelación directa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta es la primera revelación o la primera instrucción escrita sobre la cena del Señor en todo el Nuevo Testamento. El registro de este evento se encuentra en los Evangelios y simplemente complementa o amplía lo que Pablo aquí nos dice. Pero es el primer registro bíblico de la cena del Señor. Él recibió esta instrucción directamente de Cristo Jesús. Existen dos ordenanzas que el Señor Jesús instituyó en su iglesia. Como sabemos, el bautismo y la cena. Él mismo estableció el orden de estas por medio de instrucción y su ejemplo también. Pero noten que Pablo le llama a la comunión la cena del Señor. Versículo 20. Yo recibí del Señor la instrucción sobre la cena. ¿Qué exactamente recibiste, Pablo? Aquí está. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí.
Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo usa las palabras de Jesús y nos dice que Él pronunció estas palabras y celebró la cena con sus discípulos la noche que fue entregada. Lo vimos la última vez, el último domingo, cuando hablamos de la cena del Señor con sus discípulos en el aposento alto, allá en el capítulo 13 de Juan. Pero Pablo quiere subrayar el contexto histórico de esta celebración para enseñar su gran significado. Esta noche no fue una noche común. Esta noche fue la noche que el Señor fue entregado, dice Pablo. Fue la noche cuando Jesús fue traicionado. Esta fue la noche de Pascua. Y como observamos el domingo pasado, al concluir nuestra Semana Santa, recordamos que una vez al año los judíos celebraban la Pascua judía, que como vimos era la celebración y memorial de su liberación que por 400 años habían experimentado en Egipto como esclavos. Dios utilizó una serie de plagas, ustedes recuerdan, finalmente culminaron con la liberación del pueblo israelita. La última de estas plagas fue la muerte de todo primogénito en Egipto, desde animales hasta hombres. Y la única manera que los judíos pudieron no sufrir las consecuencias del ángel de la muerte que pasó por Egipto era, como ustedes recuerdan, matando un cordero pascual, que así se llamaba, y rociando su sangre sobre el dintel y los postes de las puertas. Y de esa manera el ángel del Señor, que traía la muerte al resto de los primogénitos, pasaba por arriba y por alto a los israelitas. Una noche muy impresionante, pero Dios estableció que esa noche sería recordada por generaciones, la noche de Pascua, cuando los judíos celebraban la comida de Pascua. Un cordero rostizado, pan sin levadura y hierbas amargas. Para un judío, esta comida simbolizaba y simboliza hasta el día de hoy la liberación de Egipto, el poder de Dios librándolos de la esclavitud y, por supuesto, llevándolos a la tierra prometida. Para el cristiano, la cena del Señor simboliza no liberación de esclavitud física y real en una nación, Egipto, sino que celebramos la liberación de nuestra esclavitud al pecado. El Señor Jesús, nos dice Pablo en Colosenses 1:13, nos trasladó del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, del reino del pecado, al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que celebramos, eso es lo que recordamos. En Lucas 22:7 vemos que esta primera cena del Señor fue celebrada durante la comida de Pascua. Hablamos de esto en detalle el último domingo. Por ejemplo, dice Lucas, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en el versículo 7 del capítulo 22, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. De esto observamos la última vez en detalle. La cena de Pascua se celebraba bajo la dirección de alguien, el jerarca, el padre de la familia, y todos los judíos así han hecho y lo han hecho por generaciones. La celebración de la Pascua comenzaba con la celebración o con la pronunciación de una bendición particular llamada Kirish, que constituía la bendición, y en ese momento se participaba de una primera copa de vino. La cena incluía 4 copas de vino tinto que simbolizaban la sangre del cordero de la Pascua. El que presidía, el patriarca, la persona que estaba encargada de la cena, tomaba la copa y la pasaba al resto de las personas ahí para que de ella bebieran. Luego venía parte de la comida donde se comían hierbas amargas, todo simbólico, que se mojaban las hierbas amargas en una salsa de frutas particular, y este era como un aperitivo antes de la comida. Las hierbas simbolizaban la amargura de Israel durante 400 años de esclavitud.
A continuación se presentaba, o la persona encargada daba una breve explicación de lo que era la Pascua. También comían pan sin levadura, que representaba el pan que ellos llevaron al desierto cuando salieron de Egipto después de su salida. Y después de la explicación, que era un pequeño sermón que dirigía la cena, los participantes cantaban el Jalel. Jalel, de ahí sacamos nuestra palabra aleluya o aleluya, que era básicamente un resumen de los Salmos 113 al 118. Después de cantar esa porción, participaban de una segunda copa, y en ese momento el líder de la cena partía el pan sin levadura, elevaba una oración y la comida oficialmente comenzaba. Cuando la comida concluía, el anfitrión oraba y todos los participantes de esa comida participaban también de otra copa de vino y después cantaban el resto del Jalel, el resto de lo que les faltaba de los salmos. Y a eso se refiere, por ejemplo, Mateo 26:30, no lo tienen que buscar. Cuando leemos, y después de cantar el himno, Jesús y sus discípulos salieron hacia el monte de los olivos. ¿Qué cantaron? No cantaron uno de nuestros himnos, cantaron el Jalel. Por supuesto, eso lo vemos ahí. En algún momento durante la cena, nos dice Pablo, el Señor tomó el pan, tomó la copa y lo dio a sus discípulos. Y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después de haber cenado, dice, también tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y lo que tenemos acá es una transformación. Jesús, en su última cena con sus discípulos, los apóstoles, transforma el significado de la cena pascual, que era, como vimos, recordatorio de liberación de Egipto, a lo que la cena representa hoy. Y Jesús transforma la cena de Pascua ahora en la cena del Señor. Y Él nos dice, comed este pan, bebed esta copa, para recordar no la liberación de Egipto, sino la liberación del pecado por medio de mi sacrificio en la cruz como el Cordero de Dios. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que estamos celebrando. La Pascua proveyó simbólicamente liberación física. El sacrificio de Cristo provee liberación espiritual. Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. Obviamente Jesús no estaba hablando de algo literal, aunque la iglesia romana, la iglesia católica, cuando celebran la Eucaristía, la cena, dicen que ahí se encuentra en el vaso, en la copa, la sangre de Jesús, y el pan se encuentra literalmente, en ese pan se encuentra el cuerpo de Cristo. Bueno, eso es una falsa interpretación, porque Jesús, cuando dice estas palabras, estaba presente con ellos, estaba ahí. El Señor también dijo, yo soy la puerta. Nadie va a decir que Jesús literalmente era una puerta. Jesús dijo, yo soy el camino. No creemos que literalmente Jesús estaba diciendo, yo soy un camino literal. En Mateo 13 dice Jesús que el mundo es un campo. Y obviamente eso es un simbolismo. El mundo es un campo donde simbólicamente la semilla del Evangelio se va a sembrar. Pero no, el mundo no es literalmente un campo. Entonces cuando Jesús dice, mi cuerpo es pan y mi sangre es la copa, no está diciendo algo literal. Los judíos en Juan 6, ¿se acuerdan ustedes cuando lo estudiamos? Entendieron algo literal cuando en realidad no era así. Cuando Jesús tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, y lo partió, él hablaba de algo obviamente simbólico. Ahora, el pan representa toda la persona de Cristo, todo lo que es, lo que Él fue y es como Dios encarnado. Toda la encarnación se resume en el término cuerpo, Dios hecho carne. Este es Jesús, el Hijo de Dios, quien nació como uno de nosotros, vivió como cualquier hombre, como uno de nosotros, pero sin pecado, sufrió, fue rechazado, finalmente murió en la cruz como sustituto del hombre pecador. El pan representa entonces toda la encarnación. La expresión este es mi cuerpo que por vosotros es partido o que es para vosotros, la expresión este es mi cuerpo que tenemos en Reina Valera, que por vosotros es partido, no aparece en muchos manuscritos antiguos.
Sabemos que Juan 19 nos dice o nos relata que cuando los soldados vinieron a Cristo, cuando Él estaba crucificado, notaron que Él ya había muerto y no rompieron sus piernas. La práctica común era que los soldados romanos, al moribundo sobre la cruz, si todavía estaba languideciendo y todavía no muerto, le partían las piernas para acelerar el proceso. Llegan a Jesús, Jesús ya estaba muerto. Por eso el Salmo dice que su cuerpo no fue partido. Ahora, en el versículo 24, este es mi cuerpo que es para vosotros. Significa que el Señor se dio a sí mismo por su iglesia para salvar a los que creerían en Él. Por vosotros. ¿Por qué vino Jesús y se encarnó y murió en la cruz? Lo hizo por nosotros, su iglesia, aquellos que Él vino a salvar. Y ahora, en respuesta a ese sacrificio, el Señor nos dice, haced esto en memoria de mí, que es la celebración de su cena. Me pregunto, noten ustedes que este es un mandamiento del Señor. Jesús nos dijo, miren, si queréis, celebrad. Si les parece bien, celebrad. Sino que este es un mandamiento del Señor. Este es un mandamiento del Señor. Haced esto en memoria de mí. No es una opción. Por eso es tan difícil entender cómo algunos cristianos no celebran la cena del Señor. No quieren celebrar la cena del Señor por alguna razón. Ahora, si hay pecado en tu vida, obviamente tú no vas a celebrar la cena del Señor. Hablaremos de eso en un instante. Pero no entiendo por qué hay algunas personas que son desobedientes a este mandamiento. Si Jesús dice, haced esto en memoria de mí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, a lo mejor uno de estos días domingos celebro la cena del Señor. No tenemos opción. Lo hacemos porque Él lo manda. Y si somos desobedientes en un área de nuestra vida, sin duda hay desobediencia en otras áreas de nuestra vida. Porque la desobediencia es una actitud del corazón que se expresa de diferentes maneras. Ahora, ¿qué quiere decir eso de en memoria de mí? Por lo general, hacer memoria de algo para nosotros simplemente significa recordar algo. Pero para los hebreos, hacer memoria quería decir traer a la memoria o a la conciencia la presencia de alguien. Hacer memoria de mí no simplemente es recordar el hecho de que Jesús murió en una cruz más de 2000 años atrás, sino que de una manera consciente hacemos memoria de la persona y la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Cuando celebramos la cena del Señor, debemos pausar, debemos detenernos, debemos meditar y decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? No hacerlo mecánicamente, rápidamente y para terminar el servicio y irnos a casa. No. El versículo 25 dice, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y después agrega, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Esta copa, noten que es el nuevo pacto. El Señor toma la copa y dice que esta representa ahora una nueva relación en su sangre. El viejo pacto era ratificado por la sangre de animales sacrificados a través de la historia de la redención antes de Jesucristo. El nuevo pacto es ratificado por la sangre de Cristo. La sangre es el símbolo de muerte y redención. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El antiguo pacto era entonces ratificado por el derramamiento continuo de sangre de animales, sacrificio tras sacrificio tras sacrificio a través de todo el Antiguo Testamento, que jamás pudieron quitar un solo pecado. ¿Se acuerdan lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 10? Hebreos capítulo 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Millones y millones de animales fueron sacrificados. No valió para quitar un solo pecado. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio, Cristo Jesús, por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Noten el versículo 14.
porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. En el nuevo pacto, los pecados son perdonados y quitados por el sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Cuando Él derramó su sangre en esa cruz, lo hizo una vez y para siempre. Nunca sería repetido. Cuando celebramos la Cena del Señor, entonces recordamos esa obra completa y perfecta de Cristo en el nuevo pacto. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces debemos celebrar la Cena del Señor? Bueno, no dice el pasaje. Noten lo que dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, todas las veces puede ser muchas veces, puede ser cada día, puede ser cada semana, puede ser cada mes como lo hacemos nosotros, no hay algo específico. Posiblemente la iglesia primera, la primitiva iglesia, lo hacía cada vez que se reunían el primer día de la semana. Y muchas denominaciones y grupos cristianos celebran la Cena del Señor una vez por semana cuando se reúne la iglesia el día domingo. Cuando voy a España y estoy con nuestros hermanos ahí, los hermanos libres, es su práctica de cada vez que se reúne la iglesia, el domingo, celebrar la Cena del Señor. Perfecto, lo hacemos. Es una de esas tantas veces. Nosotros lo celebramos una vez por mes. Pregunta, ¿estamos pecando o somos menos espirituales que los hermanos libres porque no celebramos cada vez? No, el pasaje no nos dice eso, ni nos enseña. Es todas las veces, cada vez que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. No solo recordamos, sino que también, dice Pablo, anunciamos su obra a través de los símbolos de la cena. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces el propósito de la cena también es evangelístico. Su mensaje es muy simple. Este es el mensaje de la cena. Cristo, el Hijo de Dios, vino y murió derramando su sangre para pagar por el pecado y redimir a su pueblo. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que celebramos. Cuando tú crees en Cristo Jesús y te rindes a Él pidiendo perdón por tus pecados, la obra de Cristo en la cruz se hace eficaz a partir de ese momento en tu vida. Obviamente Jesús dijo, el que en mí cree, tiene vida eterna. En la Cena del Señor entonces hacemos memoria de Él. Tenemos comunión con Él, con Cristo Jesús y con otros creyentes. Y proclamamos su evangelio hasta que Él venga. Entonces ese es un mensaje muy importante. Es una celebración clave en la vida de la iglesia. Si ese es el caso, entonces debemos venir a la celebración de la cena con una actitud muy cuidadosa. Prepararnos espiritualmente, que es justamente lo que Pablo nos enseña a partir del versículo 27 hasta el 34. Noten el versículo 27, la importancia de prepararnos espiritualmente para celebrar la cena. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Cuidado. Cuidado cuando venimos a celebrar la cena. Participar de la cena es algo muy, muy serio. Es posible participar de la cena, obviamente lo vemos, de una manera indigna. ¿Por qué? Y si cuando lo hacemos indignamente, el Señor nos disciplina. ¿Por qué lo hace Él? Porque participar indignamente, el Señor, una persona que participa, un creyente que participa indignamente de la cena, está siendo culpable del cuerpo y de la sangre de Jesús. Esa es una acusación muy seria. ¿Qué es eso de participar indignamente? ¿Cómo es que uno participa de la cena indignamente? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, veamos. Una de las maneras que participamos indignamente es no dándole importancia. Participar ligeramente pensando que esto es simplemente un rito más, algo que hacer el domingo porque yo soy cristiano y lo hago para cumplir con los ritos de la iglesia. Eso es participar
indignamente. Simplemente tomar del pancito y beber la copita porque es algo que hacemos una vez por... Eso es indigno. No te has puesto a pensar si ese es el caso. ¿Qué estás haciendo? Otra forma de participar indignamente de la cena es haciéndolo mecánicamente, sin pensar, sin meditar en lo que estamos haciendo. Y finalmente, eso es lo peor. Venir a la mesa del Señor con pecado en nuestra vida, en nuestra conciencia. Ese pecado que no ha sido confesado, eso es venir a la mesa del Señor y participar de ella indignamente. ¿Qué pecado? Cualquier pecado. No estamos hablando simplemente de pecados groseros. Cualquier pecado, actitudes del corazón, rencor, amargura, sentimientos de maldad hacia una persona, hacia un hermano, hacia mi cónyuge, etcétera, etcétera. No venimos a la cena del Señor con cargas de conciencia. Si tú eres cristiana, tú sabes cuando estás mal. Tú sabes en tu conciencia que has cruzado una línea y algo te dice que estás mal. El Espíritu Santo te muestra que estás mal en ciertas áreas. Entonces, cuando sientes eso, cuando sabes eso, no puedes venir a la cena del Señor, no voy a prestar atención a eso, voy a participar nada más, porque juicio debes para ti. ¿Ven? Qué importante es venir a la mesa del Señor dignamente. ¿Qué es el resultado cuando venimos de esa manera? Dice Pablo, somos culpables de tratar al Señor Jesús deshonrándolo y nos estamos burlando del Señor Jesús y su obra. Cuando venimos a participar de la cena del Señor, venimos recordándole a Él, recordando su persona, lo que Él hizo a nuestro favor. Él, Cristo Jesús, está espiritualmente presente en medio nuestro cuando participamos de la cena. Es participar con Él en esta ordenanza que Él nos dejó y a través de esto tenemos comunión con Él y tenemos comunión unos con otros. Pero el participar de la cena indignamente entonces es una burla al Señor, quien nos salvó y redimió con su sangre. Y esto trae como consecuencias juicio de Dios. Por eso el versículo 28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Entonces coma del pan y beba de la copa. Examinarte a ti mismo es examinar tu corazón. Es examinar con qué tipo de actitud vienes a participar de la cena. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Qué es tu actitud para con el Señor, para con tus hermanos, para con tu familia, para con la iglesia? ¿Eres consciente de lo que estás haciendo? Ese es el punto de la instrucción, porque obviamente en el contexto del pasaje, los corintios eran totalmente inconscientes de lo que estaban haciendo. Eran indiferentes, eran superficiales y eran pecaminosos. Bueno, que no sea nuestro caso hoy, con alguno de nosotros. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. ¿Qué es eso de come y bebe juicio? ¿Qué es eso de juicio? No es una referencia a la condenación eterna. La palabra que aquí se traduce juicio es la palabra krino en griego, que puede traducirse como disciplina. Disciplina come para sí. Ahora, la palabra condenación a muerte eterna se observa en el versículo 32, cuando Pablo dice que somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Esa es otra palabra, katakrino, parecida pero fuerte. Eso se refiere a condenación eterna. Y si eres hijo de Dios y estás participando de la cena sin discernimiento y con pecado, te estás exponiendo a la disciplina de Dios. Por esta razón, dice Pablo, versículo 30, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Noten que dice muchos. Era tal la condición de la iglesia que muchos estaban enfermos, muchos estaban débiles y muchos habían muerto. O sea, el juicio de Dios, la disciplina de Dios se hizo obvia en esa congregación. Dios había enviado enfermedad a muchos,
debilidad y muchos habían sido literalmente ejecutados por Dios. Así como le sucedió a Ananías y Zafira allá en el capítulo 5 de Hechos. ¿Se acuerdan ustedes? Que inmediatamente cayeron muertos y el Señor los ejecutó ahí como ilustración vívida de que habían tomado su nombre ligeramente. Así que cuidado. Hace unos años recuerdo haber estado en una iglesia en México donde el pastor me decía de este hermano que acababa de morir repentinamente, una congregación, y hablando con él, él me dijo, mira, descubrimos días después de que partió, pero así, sin enfermedad, sin nada, murió, que estaba viviendo una vida doble, siendo teniendo una relación con una mujer que no era su esposa, pero nadie sabía nada, y él participaba en la cena como Pancho por la vía, o sea, no le molestaba. Bueno, el pastor me decía a mí, yo creo que eso fue una ilustración para mí de lo que nos enseña Pablo, y se refirió a este pasaje. Partió repentinamente a la presencia del Señor. Bueno, sucedió en esos días, puede suceder hoy. El Señor es misericordioso, pero pensemos. Ahora, ¿qué es la solución a esta situación? Versículos 31 y 28. Examinarnos, dice Pablo, examínese cada uno, que quiere decir, vea su condición delante de Dios, confiese su pecado y entonces participe de la cena. Dice Pablo en el versículo 31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cómo es que nos juzgamos a nosotros mismos? Confesando nuestro pecado, haciendo restitución donde hay necesidad de hacerlo. Si hay algo en tu conciencia que te acusa, no vengas a participar de la cena si eso está ahí, sin antes confesar tu pecado al Señor y quitar de tu vida aquello de lo que tu conciencia te está acusando. Nosotros sabemos cuando cruzamos una línea de pecado y no podemos hacer la vista gorda al pecado. Y si mi conciencia me está acusando de algo, no puedo venir a la cena del Señor. Bueno, voy a callar mi conciencia. No, imposible. Porque si ese es el caso, te expones a la vara de Dios, que puede ser debilidad emocional, física, espiritual, puede ser enfermedad de todo tipo y aún puede ser una muerte prematura. ¿Ven qué delicado es esto de la Santa Cena? Y el Señor sabemos que al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 32, aquí en capítulo 11 de 1 Corintios, pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. ¿Quiénes son estos? Nosotros, los creyentes. Dios no va a permitir que sus hijos continúen en una trayectoria de rebeldía contra Él, porque los va a disciplinar. De una u otra manera los va a disciplinar. Dios al que ama disciplina. El Padre al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si somos sus hijos, Dios nos disciplina. Aún en la disciplina extrema de quitar la vida, esta disciplina tiene el propósito positivo de que no seamos condenados con el mundo. Noten eso. Dios no va a permitir que seamos condenados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí hay disciplina. Sí hay disciplina. Dios siempre disciplina a sus hijos. Y en algunos casos, como vemos aquí, de manera muy severa. Pablo concluye esta enseñanza con la exhortación en los versículos 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y después dice, los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. No sabemos qué otros asuntos tenía que tratar el apóstol con estos creyentes, pero lo expresa ahí. La lección que vemos en estos versículos es muy clara. La cena del Señor es una ordenanza, es un mandamiento del Señor que debemos obedecer.
y también debemos tomar con extremo cuidado. Dios la considera muy seria. Por lo tanto, si ese es el caso, debemos venir con la actitud apropiada. Hoy celebraremos la Cena del Señor en unos minutos. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada?